Auxilio médico propio es una medida de emergencia para usarse solo en casos de infortunio repentino o excepcional. Si las personas necesitan cuidado médico en el curso normal de su vida diaria, deben ser atendidas por un doctor. Sin embargo, cuando se produce un desastre, quizás no pueda conseguirse auxilio médico capaz y oportuno. Hay muchas formas de desastres que pueden suceder en cualquier momento a usted y su familia. Esta cinta es de una serie sobre auxilio médico propio. Se propone enseñarles lo que deben hacer en casos de emergencias cuando no hay un doctor. Por el cuerpo humano va una invisible corriente mientras trabajamos, dormimos y jugamos. Un líquido rojo precioso que mantiene nuestra salud. Veamos este líquido más cerca y la manera como circula por el cuerpo. El corazón, como bomba central, manda la sangre por todo el cuerpo, llevada por grandes vasos, arterias, a otras arterias más chicas. La sangre regresa al corazón por medio de unos vasos llamados venas y otros más pequeños llamados venillas. Hay también otra cadena o red, innumerables vasos pequeños llamados capilares, conectan las arterias con las arteriolas y por las venillas con las venas. En total, este es un sistema de vasos que lleva oxígeno y alimentos a todas partes del cuerpo, recoge los residuos y combate gérmenes de las enfermedades. Para este trabajo, el adulto promedio necesita 6/4 de sangre en su cuerpo. Un niño, casi la mitad. Si un adulto pierde 1/4 de sangre en corto tiempo, o un niño una pinta, peligran sus vidas. Cuando nos lesionamos, nuestra sangre tiene la característica de coagularse cuando hay hemorragias. En este proceso, ciertas sustancias de la sangre la endurecen cuando entra en contacto con el aire y en corto tiempo forma un tapón que disminuye la hemorragia. La presión directa sobre heridas ayuda a coagular rápidamente. La sangre sale despacio de una herida cuando se daña una vena y la hemorragia es fácil de controlar en muchos casos. Pero si la sangre sale de una arteria, brota a chorros y si no se controla puede producir un shock. En la hemorragia arterial, la sangre que brota de la herida es de un rojo brillante. En este caso, un pañuelo limpio puede ser el apósito. Aplíquelo sobre la herida presionando. Si en esta hemorragia no tiene materiales de primera cura, use su cinto para sostener el apósito y mantener la presión. Si la sangre arterial empapa el apósito, improvise otro apósito. Siempre manteniendo la presión directa. Los apósitos, absorbiendo la sangre, ayudan a la coagulación o a espesarla, haciendo lenta la hemorragia. ¿Qué puede hacer usted en tal situación si no tiene siquiera estos materiales?
La sangre debe ser contenida. Si no encuentra una tela limpia, queda una alternativa. Use las manos. Recuerde, lo importante es parar la hemorragia. Otro accidente, donde la presión arterial y el apósito no han controlado la hemorragia del brazo herido. Tome otra medida. Presione el vaso que lleva la sangre a esta parte del cuerpo. En el brazo, la arteria braquial. En la pierna, la arteria femoral. Presionando el vaso sanguíneo apropiado contra el hueso, usted disminuye la hemorragia. La arteria del brazo se encuentra en la mitad interna del brazo entre el codo y la axila. Busque el pulso y aplique firme presión rápidamente. El pulso de la arteria del fémur se encuentra en el frente interno de la mitad del muslo, donde éste se une al cuerpo. Presione con los dedos o el talón de la mano, comprimiendo la arteria contra el hueso para controlar la hemorragia. En este caso, la presión directa ha fallado para contener el chorro de sangre de la pierna. Usted sabe que la pérdida de sangre continua puede ser fatal a la víctima. Aplique esta medida solo y cuando la vida peligra, como último recurso. Un torniquete puede salvar una vida, también puede significar la amputación de una extremidad con los tejidos muertos por falta de sangre. Salvar una vida será su decisión, más que cuidar un miembro del cuerpo. Como torniquete, use el cinto, corbata, media o vendaje o cualquier tela de 2 pulgadas de ancho. No use alambre, soga, cordones u otro material que pueda dañar los tejidos y vasos sanguíneos. Ponga el torniquete lo más bajo posible sobre la herida, entre el corazón y la herida. Si la herida está bajo la rodilla o el codo, coloque el torniquete sobre la articulación. Ponga el torniquete sobre la manga o la pierna del pantalón para proteger la piel. Haga una gasa alrededor de la extremidad y amarre las puntas. Ponga una madera en la gasa y apriétela hasta parar la hemorragia. Recuerde, si el torniquete está muy flojo, solo cierra la vena de regreso y aumenta la hemorragia en la herida. Amarre una punta de la madera a la extremidad para evitar que el torniquete resbale. La extremidad herida está sujeta a lesiones causadas por frío. Por eso debe protegerla del tiempo frío. No olvide que el uso del torniquete es solo como último recurso, cuando todos los otros métodos para parar el chorro de sangre han fallado y usted debe salvar una vida. La mayoría de las hemorragias externas pueden controlarse con presión directa. Cuando controle la sangre con un vendaje limpio, sujete el apósito en su sitio, lo más limpio posible, aunque no sea estéril. En este caso, usamos un rollo, uno de los 3 tipos de vendas para asegurar el apósito. Vea cómo se aplica este tipo de vendaje. La punta suelta se pone en el fondo y el resto del rollo se envuelve alrededor de la lesión. Póngalo parejo y firme, pero no lo apriete tanto que corte la circulación. Rasgue el vendaje a lo largo para tener 2 puntas. Estas se atan al final de la rasgadura para que no se rompa más el vendaje.
Para atar el vendaje, envuelva las dos puntas en direcciones opuestas y haga un nudo cuadrado. Inspeccione el vendaje cada media hora y chequee que la circulación no se haya reducido. Los dedos no se vendan. Si se hinchan o se vuelven azules, es que la venda está muy apretada. Hemos explicado cómo controlar las severas hemorragias arteriales indicadas por chorros de sangre roja y brillante desde una herida. Pero, ¿cómo atender la hemorragia venosa? Use la misma firme presión directa sobre la herida usada para hemorragias arteriales. Continúe la presión desde 5 o 10 minutos hasta media hora si es necesario. Actúe con cuidado, sea cauteloso. Recuerde, su conducta se reflejará en las reacciones de la víctima. La hemorragia es más lenta ahora y se necesita un vendaje para asegurar el apósito. Haga un vendaje triangular de muselina, sábana o frazada u otra tela fuerte. Este vendaje puede doblarse en muchas formas para adaptarlo a cualquier parte del cuerpo. Este vendaje triangular puede usarse también para sostener una extremidad lesionada. Vea que los dedos se dejen expuestos, de modo que si se hinchan o vuelven azules, indique que el vendaje está muy apretado. Aquí otro tipo de desastre. Tenemos otro tipo de hemorragia por herida. Cuando una extremidad está aplastada, hay muy poca hemorragia. Porque los bordes de la herida se cierran por presión. Primero, evite el shock. Luego, ponga un apósito estéril sobre la herida, asegurándolo en su sitio con vendaje. El vendaje de 4 rabos se hace rompiendo una tela limpia por cada punta. Estas heridas a menudo se hinchan y el vendaje de 4 rabos es fácil de ajustar. Otro tipo de hemorragias. Toser, sangre roja y brillante, espumosa, como con aire. Indica posible lesión en el pecho, especialmente si hay dolor al respirar y shock. La presión directa para controlar esta hemorragia no resulta práctica. Pero hay otras medidas para evitar que el aire se trague y se expela del pecho a través de la herida. Note que cuando el aire entra al pecho por la herida, comprime el pulmón y lo colapsa, haciendo la respiración imposible. Usted puede oír el aire succionado y saliendo y ver la sangre burbujear en la herida. Actúe rápido para evitar la entrada de aire. Cuando la víctima respire hacia afuera, ponga un apósito grande sobre la herida para parar el aire. Con el apósito firme sobre la herida, cúbralo con un pedazo grande de tela y asegúrela sobre el apósito. Acueste la víctima sobre su lado herido para que reciba más aire el lado sin lesión. Si lo desea, déjela sentarse para respirar fácil, aunque pudiera estar en shock. Tenga su cabeza más alta que el pecho. En un desastre,
Hay quizás muchas clases de heridas, desde cortes menores a severas heridas del pecho o la cabeza. Pudiera ser por rosadura, que se infecta fácil por la ancha porción de piel expuesta, o una herida incisa de corte limpio que no se infecta y sangra poco, o una herida que rompe la piel y los tejidos que se infecta muy fácil, o una herida punzante que sangra poco aunque se infecta muy a menudo. El cuidado para este y otros tipos de heridas, tras saber que no hay hemorragia severa que exige acción inmediata, incluye parar la sangre y estar seguro que están limpias las vías respiratorias. Evite el shock hasta trasladar la víctima a un refugio. Una vez en el refugio, descúbrale las lesiones. Arranque las ropas. No las pase sobre la herida. Esto reduce el peligro de infección. Cuando la herida es leve, lávela con agua y jabón. Lave desde los bordes hacia afuera de la herida, haciendo círculos. Ponga apósito estéril y vendaje sin importar el tamaño de la herida, evitando que los gérmenes la infecten. Si no tiene una venda apropiada y la herida pequeña no sangra mucho, mejor déjela expuesta que usar apósitos o vendas sucias. La sangre coagulará pronto y forma un sello protector a la herida. Ahora, el cuidado de otras heridas que son graves o traen más serias complicaciones que una herida superficial. Primero, tratamiento para hemorragias del oído. Un oído sangrante junto con una lesión puede indicar cráneo fracturado. No lave el oído para evitar que la infección pase al cerebro. Tape el oído externo con 2 o 3 gasas para que no le entre algo allí y evite la infección. A más de un cráneo fracturado, usualmente unido a lesión del cerebro, una herida en la cabeza como esta es solo en el cuero cabelludo. Antes de poner el apósito a la herida, examine el área por si hay hundimiento del cráneo. Si no hay señal de fractura, acueste a la víctima boca arriba y haga presión directa suave en la herida y pare la sangre. Después de puesto el apósito, no lo cambie en una semana, a menos que aparezca infección. En este caso, se necesita cambiar el apósito diariamente. Si no hay infección, quite el apósito a la semana y limpie la herida con agua y jabón antes de poner otro apósito. En este caso, la presión directa y el apósito sobre la herida no han contenido la sangre toda. Siente a la víctima a cortos periodos hasta que baje el fluir de la sangre, coagule y pare toda la hemorragia. Esté cerca de la víctima. Obsérvela mucho. Puede desmayarse y necesitar apoyo para no caer y lesionarse más. ¿Cómo diría si una herida en la cabeza es también fractura de cráneo o lesión cerebral? Por uno o más de estos síntomas. ¿Está o estuvo ella inconsciente hace poco? ¿Le sale sangre o líquido de la nariz o los oídos? ¿Tiene pulso lento? ¿Dolor de cabeza o convulsiones? ¿Están sus pupilas dilatadas? ¿Tiene vómitos o dificultad para animarse?
Si la respuesta alguna vez es sí, sospeche fractura de cráneo o lesión cerebral. En tal caso, aplique apósito suave y estéril a la herida. Repito, sin presión aunque siga la hemorragia. No olvide, es muy peligroso hacer alguna presión en el área herida cuando hay fragmentos de hueso o sustancia cerebral. Solo tápela ligeramente. El vendaje flojo solo para que el apósito quede en su lugar sin deslizarse. Como para todos los casos de lesión en la cabeza, acueste a la víctima con la cabeza levantada y manténgala caliente. No le dé qué tomar durante las 24 horas primeras. Si le sube la fiebre, dele baños de esponja con alcohol o agua. Asegúrese que las vías respiratorias están limpias. Manténgala caliente y examine el pulso y la respiración. Ahora, heridas del cuello y la quijada. Las heridas de cuello sangran mucho porque allí hay muchos vasos sanguíneos. Pare la hemorragia por presión con apósito estéril o limpio. Asegure la venda para proteger la herida. Si están cortadas una arteria o una vena, presione con la mano arriba y abajo de la herida hasta parar la sangre. No tema contaminar la herida con sus manos. Si el cuello se pone resbaloso, ponga bajo sus dedos tela doblada, almohadilla o tela limpia. Una víctima de cuello herido puede ahogarse con sangre dentro de su garganta. Siéntela con la cabeza adelante y hacia abajo. O acuéstela boca abajo mejor. Las heridas en la quijada tienen hemorragias muy graves con el riesgo de ahogarse en su propia sangre. Haga presión directa para parar la sangre. Siente la víctima con la cabeza hacia adelante y abajo. Tal lesión debe tratarse también como fractura, asegurando la venda como para proteger la herida y sostener la fractura. Amarre la venda a la corona de la cabeza. Asegúrela con un nudo grande y deje las puntas fáciles para aflojarlo. Para aflojarlo rápido en caso que se presenten vómitos. Por fin, lesiones que causan hemorragias internas. Lesiones del pecho y abdomen. En tal caso, acueste a la víctima y manténgala caliente. No hay más que hacer por ella. Si está parcialmente consciente y tose sangre, vírele la cabeza hacia un lado evitando que se ahogue. Límpiele la boca y la garganta si no puede escupir la sangre. El mayor peligro de la herida abdominal es la infección. Hay poco que usted pueda hacer sin medicina y material médico. Aunque haya poca hemorragia externa, asegúrese de no presionar para controlarla. Solo cubra la herida con apósito estéril o limpio y asegúrelo en su sitio. Atienda a la víctima contra el shock. Aquí ha visto usted varios casos de heridas y hemorragias y las medidas a tomar para contener la sangre, de la que dependen vitales funciones del cuerpo. Ahora, revisemos algunos puntos para el cuidado y tratamiento de las hemorragias. Usted casi siempre puede controlar hemorragias con presión directa. Si no hay fracturas, eleve el brazo o la pierna lesionada y disminuirá la pérdida de sangre. Comprimir el vaso sanguíneo principal contra el hueso ayuda al control temporal de la sangre. Debe usar el torniquete solo cuando fallan todos los métodos para parar la pérdida de sangre y hay que salvar una vida.
Asegurar firmes los apósitos en su lugar, usando el tipo rollo, triangular o 4 patas de vendaje, según la clase y lugar de la herida. Al cuidar una herida sangrante, actúe con calma y confiado. Esto tranquiliza mucho a la víctima. Una vez controlada la hemorragia, vea que la víctima esté cómoda y caliente. Atienda el shock si se necesita. Recuerde, el cuerpo humano no puede perder mucha de su preciosa sangre. En una emergencia sin posible asistencia médica, las habilidades aprendidas hoy pueden ayudarle a salvar una vida mañana.